Nos pregunta, mi padre murió hace 12 años y mi madre no ha querido hacer la declaración. ¿Qué debo hacer? Soluciones herencia. Cualquier heredero, como el hijo, no tiene que esperar por la mamá. Cualquier heredero sin autorización y sin poder de los demás coherederos hace los trámites teniendo todos los documentos. Perfecto, pero tiene que tener los documentos en mano, definitivamente. Restec nos dice, si entre los herederos hay un fallecido, casado pero sin hijos, ¿qué pasa allí con esa parte de la herencia? Buen día. No, bueno, no, si los cónyuges no hereden, en este caso, ya no, esa parte, él no entra, ya no entra como heredero, si está muerto, está casado nada más y no tuvo hijos, no entra. La esposa no hereda. No hereda. En este caso, no hereda. Lo que dejó el suegro. No hereda. Perfecto. Seguro. Ok, tenemos a Sandra Janet que también nos pregunta, en mi caso yo me casé y tengo un apartamento y no firmé capitulaciones matrimoniales. Mi esposo tiene 8 hijos, mi apartamento es herencia. No, o sea, de fallecer ella le quedaría a sus hijos y el esposo, pero no tiene que ver nada a los hijos del esposo. ¿Y si no firmó las capitulaciones? Ella lo compró como soltera. Es una herencia, dice. Es una herencia. O sea, si eso es de ella exclusivamente. Lo que ella recibe una herencia y fallece ella, le quedará al esposo. Ok. Y a los padres. Por acá pregunta también Brenda Urdaneta, está un poco confusa la pregunta. Buenos días, ¿qué ocurre si uno de los herederos y 6 se desean vender? Creo que tiene algo que ver con la pregunta que habían formulado anteriormente de los 5 hijos y que uno no estaba dispuesto a vender la casa. Yul también pregunta por acá, soy casada y tenemos una hija en matrimonio y mi esposo tiene una hija mayor por fuera. Si él falleciera, tendría que darle, digamos, lo que él deje. Si está reconocida, obviamente también le corresponde una parte, ¿no? Hijo, no importa Adelante. del padre, de la madre que sea, hijo es hijo y heredan igual parte. Ok, Trevor Phillips también pregunta, ¿y si el fallecido dejó una deuda en un banco y una casa de la Misión Vivienda, de la cual nunca le entregaron papeles? ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, los herederos reciben tanto el activo como el pasivo, están obligados a responder. Hay pasivos de la herencia. ¿Qué son los pasivos de la herencia? Sí, son las deudas y los gastos que se ocasionan a propósito del fallecimiento. A propósito del fallecimiento. ¿Y si esta persona de repente tenía un crédito en un banco? Sí. Eso también es obligación de los herederos pagar, cancelar las deudas de tarjeta de crédito, de hipoteca, de todo. Ok, ahora, ¿qué tipos de pasivos de la herencia pudiéramos encontrar con frecuencia? Bueno, ¿Los gastos funerarios entran allí? Exacto, esos serían gastos. Okay. Los gastos de la funeraria, los del cementerio, los gastos de honorarios de si van a hacer inventario, del abogado, y las deudas, todas las deudas que haya dejado Y antes de repartir la herencia, todas estas deudas y estos gastos deben ser restados de ese total de activo y después es que se hace la repartición. Sí, que es lo que llaman el neto hereditario, el activo menos el pasivo. Ok, perfecto. Hay muchas preguntas que tienen que ver también con lo referente al concubinato. Dicen, bueno, pero es que yo fui a una notaría y tengo un papel que dice que yo era su concubina. ¿Eso vale a la hora de hacer la declaración sucesoral? No. Para la declaración sucesoral exigen de que sea una sentencia definitivamente firme, salida de un tribunal, o sea, expedida por el tribunal. No puede ser a través de una notaría o de un registro civil. No es suficiente, no se reconoce como una declaración de concubinato. Por lo tanto, no entra la concubina, no entra como heredera. Perfecto. Firi Gómez dice por acá, buenos días, ¿es obligatorio legalmente hacer la declaración sucesoral? Si deja bienes es obligatorio. Si no deja bienes. No hay que hacer la declaración sucesoral. ¿Qué se declara y qué no se declara? Por ejemplo, los artículos personales. No ¿Se declaran un televisor, una nevera, una lavadora? ¿Eso se declara? No, los bienes personales no se declaran. Okay. Todo lo del hogar. Ahora, si en el hogar hay cuadros ya costosos, obras de arte, cosas de alto valor, joyas.
sí tienen que declararse. ¿Y cómo se declara eso? Eso tiene un documento precisamente donde se transmite la propiedad por un documento. Una obra de arte tiene que tener un documento. ¿Qué pasa si ese documento no está, no existe? No se puede declararse. En el caso de las joyas, por ejemplo, joyas que han sido heredadas de la abuela, la bisabuela, no tenemos nada que pruebe el valor exacto de la prenda, quién la compró. No, esas joyas sí, ellos dentro de la familia tendrían que llegar a un acuerdo cómo se la dividen, pero yo hablo de joyas y cuadros que en realidad la transmisión de los derechos. Okay. Un cuadro que solamente o te vendo por un documento o no se puede declarar. Por acá pregunta Luis Mendoza, buenos días, quisiera saber cuánto es la alícuota, el porcentaje aplicada al valor de un terreno que se hereda en una sucesión. Imposible de responderlo, o sea, primero tengo que ver cómo lo obtuvo el que falleció, si lo compró casado, viudo, divorciado, soltero, para saber qué porcentaje se va a declarar. Aura Lucero también pregunta, hola, buenos días, si no deja bienes en el país, solo una cuenta en dólares que no se declara porque el banco pide la declaración. Aquí en Venezuela se declaran los bienes que existen en Venezuela, que están dentro del territorio venezolano. ¿Qué pasa en este caso si alguien deja una cuenta en dólares afuera? ¿En qué parte? Donde se están los dólares, en que se van a hacer la declaración o se va a hacer los trámites que exija ese O sea, la país. familia tiene que viajar Sí. y decir, esta persona murió, Sí. y en consecuencia, pues, realizar en ese país los trámites Es correspondientes. así, porque aquí se pagan la sucesión, los impuestos sucesorales de lo que aquí hay en Venezuela. Y lo que hay en otros países, en ese país se pagarán esos impuestos. Claro, de acuerdo a sus leyes, Ok. a las excelencias de ellos. Hay algo además que se llama la Declaración de Únicos y Universales Herederos. ¿Qué es esto y para qué se hace? Este es un escrito que se hace a través de los tribunales, es un justificativo que del tribunal a través de una sentencia. Se dejan aquí los derechos que tienen cada uno de estos herederos, pues. Okay. Y se requiere para ello el acta de defunción donde aparezcan todos los herederos, bien sea el cónyuge conocido si fallece uno de los dos, y lleva más o menos un tiempo de unos 2-3 meses hacerlo. Y se requiere más que todo cuando hay un organismo que lo está pidiendo, lo exige, Okay. para hacer un pago de algo, un dinero que haya quedado pendiente, por pagarle al causante, a la persona que fallece. A la persona. ¿Es obligatorio Sí. realizar este procedimiento, este trámite? Es obligatorio si el organismo lo está exigiendo para hacer un pago. Puede ser a través de un banco que lo esté pidiendo o algún organismo del Estado que lo esté pidiendo para hacer una cancelación, un seguro, más que todo. Y sí, el acta de defunción, las partidas de nacimiento, cédula de cada uno de los herederos, y lleva más o menos en el tribunal como 2 o 3 meses. Acta de matrimonio también. Sí, el acta de matrimonio. Acta sí se de trata. divorcio, si estaba divorciado, el acta de defunción del cónyuge, si del estaba sí. viudo, ya lo dijimos, partidas de Sí. nacimiento. En el caso de que no sean familiares, digamos directos, ¿quiénes pueden también formar parte de esta declaración única y universal? No, única y exclusivamente los que son herederos y que aparecen en el acta de defunción. Perfecto. Si fallece el padre, tiene que aparecer, y estaba casado, aparece la madre, entonces el acta de matrimonio y la documentación de identificación de ella y los hijos que aparecen allí. Es elemental el acta de defunción para poder hacer una declaración de heredero. Ana Castillo nos pregunta por acá, mi madre tiene 28 años que murió, pero la casa está a nombre de ella. Bueno, el terreno estoy multada, si busco poner a mi nombre, pregunta ella, tal cual lo estoy leyendo. La declaración sucesoral se puede realizar no importa la cantidad de años que tenga fallecida la persona. Ok. Ahí lo que aplicaría es que después de 10 años de haber fallecido la persona, se hace la declaración y si hay impuestos que pagar, se solicita la prescripción del pago. Ok, y si esta persona no tiene cómo pagar esa multa, ese impuesto, ¿qué pasa allí? No, pasados los 10 años se solicita la prescripción del pago. Perfecto. Ahora, si no tiene para pagar el impuesto, mira, el CENIAT acepta que se venda uno de los bienes
o se tome dinero de un banco. Si, o sea, si el que dejó dinero, el que falleció dejó dinero en un banco. O sea, siempre hay que buscarle al CENIAT hay un impuesto que pagar, hay que pagarlo. Por acá dice, soy casada, no tengo hijos, pero mi esposo sí. ¿Cómo hago con mi parte? No se las quiero dejar. Evelyn Sequera pregunta esto. Que la parte que heredan los hijos del esposo es la del esposo, no la de ella. Pero se puede dar el caso de que ella muera, no tiene hijos, el 50% de sus bienes le quedan a su esposo. Sí. Y si su esposo falleciera, estos bienes pasarían a estos hijos. A los hijos de él, claro. ¿Cómo se hace en ese caso? Ella dice, no se las quiero dejar. No, eso no es que uno, además que uno no sabe quién se va primero. Así es. No podemos tratar a supuesto. Esa es aplicación de la ley. Hay algo que hay que saber, entonces. Ya vimos que esto es un trámite que puede resultar bastante engorroso, sobre todo si no tenemos cuidado a la hora de que se elaboren los documentos. Pueden existir muchísimos errores en las actas de defunción que retrasen significativamente todo lo que es el proceso de declaración sucesoral y por ende la declaración única y universal de herederos. ¿Cómo podemos hacer para que esto no suceda? ¿Qué deberíamos nosotros tener en una gavetita? Y no por mal presagio ni nada por el estilo, sino para ahorrarle muchos dolores de cabeza a nuestros familiares a la hora de que nos toque partir, que no sabemos cuándo va a ser. De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Lo dejamos